había desaparecido y de repente se encuentran porque ellos lo tienen catalogado como un códice de Coyoacán. Entonces, pues nos pone a todos contentos. El doctor Brito nos dice, bueno, fuimos a buscar a la doctora Rosa María también, fuimos a rescate arqueológico. Nos dicen dónde la podemos localizar, vamos, la encontramos. Nos encuentra así como que, bueno, ustedes le dio gusto que éramos de Tetelpan, porque pues bueno, ella hizo sus trabajos aquí, sus primeros trabajos. A nosotros también, a mí yo tenía mucho en particular cariño de conocerla porque sabía lo que había escrito con respecto a Tetelpan. Hicimos amistad muy gratamente. Nos reunimos ya después con el doctor Brito en la Biblioteca Nacional del Museo Nacional de Antropología. El doctor Brito nos hace, bueno, un facsímil sí, pero un facsímil no estaría aquí si hay tanto reunido, hay tanta información y personas profesionales, ¿por qué no un libro? Nosotros, a ver, es que un libro pues es más tardado, es esto, ¿no? Pues podemos hacer, todo funcionó como una máquina bien aceitada. A nosotros nos encantó tanto, nos dio mucho gusto y dijo, es que mira, si ustedes ponen el facsímil y el libro separado, mucha gente lo va a perder, va a ser, si todo viene integrado en un libro, pues va a ser. Entonces adoptamos por esa, primero como que nos sentíamos muy sorprendidos y como que un proyecto, como que un sueño un poquito difícil de concluir. Pero bueno, seguimos su opción, no desanimamos en eso y seguimos. Entonces, él afortunadamente conoce una editora que cobra más barato del presupuesto que nosotros habíamos dado. Todo esto, la Carter Brown también se portó muy bien, hizo una donación, en particular de $2,500, que a nosotros nos alegró mucho, que acabó para concluir lo de la edición del libro. También los editores, Vania y Juan Carlos, también muy atentos con todos nosotros. Y yo lo que le puedo decir así, en general como pueblo originario, es que a todos los pueblos de la Ciudad de México y a todos los pueblos de la República Mexicana, que continúen. Nosotros nos encontramos a veces en etapas de desesperanza, pero seguimos y en menos de un año concluimos lo del libro. Entonces nos sentimos muy contentos, toda la comunidad también está ilusionada ahora que cuentan lo del libro, y lo más importante es que, por ejemplo, el pueblo de San Bartolo y el pueblo de Santa Rosa, que siempre nosotros que estamos alineados, que siempre pensamos que pues éramos pueblos diferentes, tenemos ahora un antecedente histórico de que todos venimos de lo mismo, porque Tetelpan llegaba hasta Coajimalpa. Entonces, en lo poco que he leído del libro y que he entendido, es que había gente en San Bartolo y había gente en Santa Rosa que ya habitaba en ese tiempo, en el siglo XVI, y que era de la misma comunidad de Tetelpan, y eso todavía nos alegra más porque entonces quiere decir que somos uno mismo, y no tiene que haber como que esa barrera y eso entre los mismos pueblos, porque ahora sí hay un documento histórico que avala eso, y eso todavía me hace sentirme más feliz. Es todo, gracias. Alberto, cuéntanos un poco, al parecer tú tenías más información, tenías el antecedente de la doctora también, Rosa María Reina, que fue como un pilar hacia en el cual ustedes transitaron, ¿no? Con un camino más certero. Me parece que el conocimiento que hay en las comunidades, a veces lo que no tenemos es la capacidad de escucharnos en ese diálogo de reconstrucción. Siempre hay alguien que sabe qué pasó antes, por dónde caminar, y que a mí me parece súper valioso su aportación, lo que han hecho y la forma en que se han relacionado ustedes, porque a partir de, corríjanme, creo que ya quedan algunas cuadras, creo que 2 o 3 cuadras, 4 cuadras identificadas como parte de el pueblo originario de Tetelpan, perdón. Calles, además, ¿no? Entonces, han ido desmantelando, y lo sabemos porque pues es parte de cómo nos conocimos con ustedes, ¿no? El tema de moratoria urbana, Salvemos la Ciudad, en el tema de cómo los inmobiliarios, todo este sector ha venido devastando en una concepción muy excluyente, además de construir ciudad, sin nosotros los que lo habitamos, ¿no? Entonces, mandando más en un tema de pues ganancias, utilidades, construyendo donde no se puede construir, más niveles de los permitidos, con condiciones que provocaron derrumbes, muertes, en fin, todas estas luchas de el desarrollo urbano depredador. Y ustedes
corríjanme también, llegan a toda esta historia como vecinos, sin ya una identidad como tal, como pueblo, a pesar de que conservan algunas pequeñas cosas de eso. Y este proyecto lo que le está llevando es a reconstruir su identidad como pueblo originario. Me comentaron que hicieron ustedes pues prácticamente un mapeo de las personas originarias, que todas las familias que habitan ahí, y que esto al final de cuentas, desde mi punto de vista, y me parece de ahí parte de la importancia de toda esta historia, es que están recubriendo su identidad y reconstruyendo otra vez esta parte de pueblo originario con usos y costumbres para hacer en camino al reconocimiento institucional como tal, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Alberto, cómo fue este camino, cómo llegan con la doctora Reina. Ellos, el arqueólogo y la doctora nos contarán más acerca del proyecto ya del libro, del códice, pero me gustaría mucho que hablaran de su experiencia y cómo van a construir o cuál ha sido el camino que ustedes han seguido para la ubicación de las familias, por ejemplo, ¿no? En esta parte es súper interesante que mencionan de cómo les vamos a entregar libros a los habitantes del pueblo porque son la prioridad para la construcción de esa identidad, ¿no? La recuperación. Y luego, los que sobren, pues serán para bibliotecas y esto, y habrá una versión virtual también que será parte de toda esta construcción. Cuéntanos cómo llegas con la doctora, de dónde sale el tema del códice, quién te dice que existía. Y bueno, yo sé que pues tenemos que agradecer finalmente a la biblioteca que amablemente les dio a ustedes una imagen en buena calidad, que tienen en Estados Unidos gran parte de la historia de Latinoamérica. Es tremendo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, esto al menos hoy estamos recuperando. Creo que sería importante que ustedes narraran también cómo se puede hacer o cómo saber si hay documentos de pueblos originarios que te acreditan como tal, o de la historia, y también quizás la doctora y el arqueólogo nos podrán dar algunas señales para los pueblos originarios o la gente que quiere caminar ese camino de cómo buscar, en dónde, qué manera, porque sería súper importante que la gente empiece a saber que tiene historia. Entonces, Alberto, cuéntanos. Claro que sí. Buenas tardes, Mayela. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Pues bueno, hace casi una década atrás, yo investigando precisamente sobre los códices Techaloyan o títulos primordiales de la tierra, en el listado del Colegio Mexiquense, en los censos de estos códices, aparecía uno denominado como el Códice Coyoacán, proveniente de una población llamada Santa María de la Natividad Tetelpan. Yo ahí, fue cuando me interesa esa parte, veo el nombre, saco la referencia de más o menos, pues, la cercanía que tiene Tetelpan con Coyoacán. De principio, pues, yo pensé que tal vez no era cierto, a lo mejor podía haber algún otro lugar con la misma toponimia que Tetelpan. Empiezo a investigar otros pueblos que tuvieran el nombre de Tetelpan, solo había uno en Zacatepec, Morelos, que se llama Tetelpa. Pues bueno, entonces empiezo a rastrearlo, ¿no? Porque si bien el documento que leí no aportaba mucho sobre dónde estaba resguardado dicho documento. Pasan varios años, sigo leyendo, investigando, después descubro que está en la biblioteca John Carter Brown en Estados Unidos, en Rhode Island. Trato de buscar alguna imagen en digital o algo, y fue nula, ¿no? Inclusive me fui al Archivo General de la Nación a ver si había alguna información sobre este documento. Entonces encuentro un libro precisamente en una librería del centro hace muchos años, sobre las obras de Robert Barlow. Entonces viene un pequeño artículo ahí sobre el Códice Techaloyan de Santa María Tetelpan. Empiezo a leer, pues habían nombres ahí prehispánicos que me sonaban, pero no, realmente en el documento decía que este pueblo ya no existía, ¿no? Entonces me quedé así como, pues digo, me quedé casi en las mismas, ¿no? Hasta que pasan unos años, puedo obtener una copia en digital del códice, lo empiezo a ver, analizo, hago una pequeña traducción del mismo, una traducción libre, que me permite corroborar precisamente que sí pertenece al pueblo de Tetelpan, dado las referencias de muchos de los terrenos que hay aquí, la cercanía con Coyoacán, inclusive aparecía mencionado el pueblo de San Bartolomé. Entonces, pues yo emocionado,
pues bueno, me guardo toda esa información, ¿no? O sea, la guardé para mí, yo dije, pues, a ver después qué sale, ¿no? Con esto. Es cuando pasan unos años, pasa el acontecimiento de Tlatempa. Yo ya había conocido a Carmen Olalde en en las ofrendas comunitarias de aquí del pueblo. Organizábamos junto con otro grupo de personas y jóvenes para realzar esta festividad de los muertos, ¿no? Entonces le comentaba a Carmen, pero sucede lo de la invasión del terreno de Tlatempa, nos juntamos, aparece Raúl, otros vecinos, y juntos conformamos la Asamblea Tetelpan Pueblo Vivo, de la cual pues se desprende todo esto. Comenzamos a difundir toda esta historia en el pueblo, en foros, en las calles, inclusive en el atrio de la iglesia. Dimos pláticas en la escuela primaria, inclusive llegamos a platicar en otros pueblos sobre esto, en algunos foros donde nos invitaban. Es una labor muy loable la que se ha hecho, mis compañeros, yo, la verdad, pues estamos muy contentos de hacer esto, ¿no? Realmente el pueblo, pues, ha sido avasallado por las desarrolladoras inmobiliarias, entonces, mucha de esta gentrificación lo que conlleva es apagar, ¿no?, los usos y costumbres, festividades de los pueblos originarios. Y bueno, voy a dar una breve semblanza de lo que contiene este códice y cómo es que realmente me doy cuenta pues del contenido, ¿no?, de que realmente pertenece al pueblo de Tetelpan. Este es uno de los códices, como ya había mencionado, Techaloyan, conocido como Títulos Primordiales de la Tierra. Es un documento del siglo XVII. En se hace mención de las tierras concebidas a los naturales del pueblo por el virrey don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, aunque es del siglo XVII, trae ese testimonio, ¿no?, que a lo mejor es tradición oral de aquel tiempo. En este códice también aparecen los principales del pueblo en aquella época, que es doña Ana Tesosomoxin y don Simón Ilhuiltemoc. También aparecen guerreros, ancestros, se narran los linderos, la extensión del territorio, y se hace una marcada descripción geográfica del pueblo, ¿no? Aparecen cerros, peñas, nacimientos de agua, fauna nativa. En una de las láminas aparece un texto en náhuatl que dice que, bueno, Basi esnican altepapanitec, tetelpan, tlamimilolpa, tlaixco, motlapielitoc y Huicaxihuapili, que se traduce o traduzco como aquí es el pueblo de Tetelpan, Tlaimilolpa, en la ladera de los cerros. En toda esta extensión de tierra es patrona nuestra niña celestial, o como aquí le llaman a la santa patrona, la Virgen de la Natividad, ¿no? También los naturales o gente de otros pueblos circunvecinos se menciona en este códice, que denominaban al pueblo de Tetelpan como Tetelpan, Tlamimilolpa, Tlitemoya, ahora sí que referencia geográfica muy acertada, dado que significa sobre los montículos de piedra, en la ladera de los cerros, por donde bajan las aguas. Con respecto al actual pueblo de Tetelpan, ya es un territorio, como habíamos mencionado, muy reducido. Su extensión antiguamente llegaba hasta lo que es el pueblo de San Bernabé Ocotepec, a San Bartolo Ameyalco, parte del Olivar de los Padres, inclusive todo lo que es Tarango y las Águilas eran parte de Tetelpan, se menciona, y su lindero era con el antiguo rancho de Atlamaya, aquí abajito, antes de llegar a San Ángel. Quien pase inadvertido por el pueblo de Tetelpan ignorará todo esto. La gente que se detiene y se aventura a recorrer sus callejones, calles y bajadas, se dará cuenta de que es un pueblo con una traza antigua. Sus callejones son muy estrechos y pintorescos. En ellos sobreviven muchas casas antiquísimas y en ellas aún se podrán observar huertas, las cuales son rezagos de la bonanza de la tierra de Tetelpan, ¿no? Este pueblo se dedicó a las flores y las frutas durante muchos años, y a pesar de ser un pueblo ahogado entre desarrollos inmobiliarios, aún conserva mucha de su naturaleza, la cual está en riesgo precisamente con todo esto del desarrollo inmobiliario en la zona. Para nosotros, Tetelpan Pueblo Vivo, es muy importante preservar estos espacios, difundir nuestra cultura, y ahora sí que dar el ejemplo a otros pueblos originarios de que pues la lucha debe de seguir. Digo, a veces muchas ocasiones nosotros dejamos de hacer cosas también no menos importantes, ¿no? Pero dejamos de hacer muchas cosas por seguir esta lucha, y la verdad es algo que
pues se enorgullece, ¿no? Nunca esperamos nada a cambio, todo es a favor de la comunidad y del amor que se le tiene aquí a este pueblo. Sí, me parece súper interesante, sobre todo porque yo conocí cuando Carmen, María del Carmen, me comentaba que se iban a hacer asociación civil. Yo les decía, es que ustedes no necesitan ser asociación civil para ejercer sus derechos. Al final de cuentas fue la vía que ustedes decidieron seguir, porque yo les decía, ustedes tienen un pueblo ahí y lo que falta es la recuperación. Y yo les decía, pues veía complicado el que fueran reconocidos por cómo habían acotado ya el territorio, porque, bueno, cuando estuve yo por allá un par de veces, que fui invitada por ustedes, veía que ya quedaba muy pocos, se quedaban poquitas cosas todavía de los usos y costumbres. Creo que a través de esto, salvo que tú me digas, creo que hay, y lo que decía Carlos, ¿no? La gente está empezando otra vez a reivindicar su identidad, mientras durante muchísimas centurias, me atrevería a decir, ahorita lo platicarán el arqueólogo y la doctora, pues ser pueblo originario era algo peyorativo, ¿no? Y al final de cuentas, creo que esta parte de recobrar nuestros orígenes, nuestra identidad, nuestra historia, creo que va empezando a aprender, es decir, aprender fuego, ¿no? Como ese fuego de cómo nos volvemos a recuperar como nación, ¿no? Un poco en esta de la identidad. Entonces, no sé, perdón, y yo le quiero poner arquitecto, por favor, no, nunca en la vida, arqueólogo Tomás Villa, por favor, ¿qué nos comenta? Su micrófono nada más. Sí, bueno, primero, muy buenas tardes. Yo formo parte de un pequeño grupo que trabajamos en el Instituto Nacional de Antropología, en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Este grupo forma la DAIC, la Dirección de Atención Integral a Comunidades. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues damos pláticas, cursos, organizamos a las personas, también realizamos algo de investigación, difusión, pero en realidad lo que estamos haciendo es buscar consensos en relación con el patrimonio cultural. Esta acción pues nos llevó a que en algún momento la gente de Tetelpan llegara con nosotros y digamos que somos una de las puertas que tiene abiertas el Instituto Nacional de Antropología para la realización de la conservación de nuestro patrimonio común, del patrimonio que es de todos, ¿no? Entonces, la gente de Tetelpan llegó con nosotros, pues planteándonos una serie de acciones que eran necesarias de retomar, puesto que se había pues caído la cruz atrial, una cruz del siglo XVI, en la comunidad. Los viejos de la comunidad durante toda su vida. Y la cruz atrial, pues era muy importante. De hecho, en todos los pueblos, la cruz atrial, los que todavía la tienen, representa la primera forma en que la religión cristiana logró tener un contacto con los pueblos originarios de Mesoamérica. Y fue un contacto de tal magnitud que incluso hoy las cruces atriales siguen siendo veneradas en muchos lugares. Entonces esto había generado pues enconos ahí incluso, ¿no? Entre la gente que había estado en ese acto, en esa acción, y un grupo grande de personas de la comunidad. Nosotros empezamos a mediar en el asunto. Hay otra serie de problemas con una serie de esculturas barrocas que están dentro del templo de la comunidad, y lo que estamos intentando es pues, organizar a la gente para que se realicen las labores de conservación de estos bienes culturales.
Y en este sentido, como ya lo dijeron los compañeros de Tetelpan, pues bueno, aparece esta figura del códice Techea-Loyan y empezamos a hacer un proyecto que intenta traer a la vida social el documento y entregarlo a la comunidad. De origen se pensó en hacer una edición doble, un facsímil por un lado y los estudios por el otro, y que estos fueran entregados a las familias pues que eran de hecho miembros de la comunidad desde la antigüedad, y con ello construir una historia propia y reconstruir esta historia. De hecho, muchos pueblos no tienen historia, en el sentido de que no tienen una historia escrita, no tienen una representación de sí mismos a nivel histórico, y eso implica que la institución puede apoyarlos en ese camino y intentar en esta búsqueda de consensos, tratar de que este patrimonio se consolide como una historia propia. En este sentido, el proyecto que desarrollamos intentó la repatriación social de un documento colonial que el pueblo había perdido y que incluso no tenían ya en su memoria histórica la existencia de ese documento. Muy probablemente el documento salió a finales del siglo XIX del pueblo o hasta por ahí de los años 30, pero es bastante probable que haya sido a finales del siglo XIX, de acuerdo con los datos planteados por la actual, por el depositario actual del códice, que es una universidad norteamericana que se dedica justamente a resguardar documentos latinoamericanos y al estudio de esos documentos. ¿Cómo hacer entonces que ese documento volviera a existir socialmente en Tetelpan, ¿sí? Entre sus productores originarios? Y sobre todo, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuáles eran los fines de que ese documento volviera? Y sin duda alguna, el fin original que nosotros vimos cuando empezamos a generar un proyecto, un anteproyecto, que es el que se llevó con la CEPI, era la posibilidad de que ese documento permitiera ser socializado y, por otro lado, nos permitiera tener una base sobre la cual empezar a entender la historia y, por lo tanto, el devenir, incluso el devenir futuro de su comunidad. La recuperación que nos permitía este tipo de documentos era una recuperación en 3 niveles, ¿no? Por un lado, el espacio de la comunidad como tal, ¿sí? Por el otro lado, el territorio ahora perdido en esa mancha urbana que se lo había tragado. Y por el otro lado, la historia relacionada con ese territorio. De repente la gente empezaría a ver que el hecho de que tal paraje o tal otro se llamaran con nombres náhuatl, pues este hecho los reivindicaría como originarios de un lugar que ya tenía una historia larga, y que esa historia larga no la conocían, no la entendían, no la tenían, la habían perdido, ¿sí? Entonces, el reconocimiento de sí mismos en su espacio de vida y el reconocimiento territorial, decir, esa montaña o ese filón de piedra tiene tal nombre o tiene que ver con o hasta aquí llegaba los terrenos de mi pueblo,
les permite socialmente reivindicarse a nivel histórico como comunidad. Y bueno, permite una repatrimonialización del espacio y por lo tanto de su comunidad. Las instituciones, creemos, sirven para ello. Para ello fueron creadas, por lo menos el Instituto Nacional de Antropología, fue creada para tener una imagen de nosotros mismos. Una imagen que nos permitiera tener esta perspectiva histórica de mí mismo como persona y como comunidad. Y creo que en este proyecto vamos bastante encaminados en ese sentido. Ya terminó 2 de las 3 fases que yo había más o menos planteado para el proyecto. La primera era toda la cuestión de logística, de buscar a la gente que nos ayudara, de buscar todos estos personajes, alicientes, instituciones que permitieran la generación del documento y luego la generación misma del documento. Esas 2 partes ya las tenemos. Tenemos un fruto ya maduro y listo para que la gente lo pueda consumir, ¿sí? Es una labor de amor por nosotros mismos y por nuestra comunidad como tal. La siguiente fase, que es la que ya empiezan ellos a trabajar, es una fase en la cual estamos volviendo a tejer esos hilos históricos que tenemos con nuestras comunidades, ¿no? Buscar a la gente en la comunidad, a quién entreguemos los libros, a quién le debe de tocar y a quién no, porque además no son muchos libros, son cierto número de libros y no se lo podemos dar a todos como pan caliente. Tenemos que buscar por ese lado a quienes les corresponde, ¿sí? Y por el otro, pues ahora viene todo el trabajo de reubicar a esos espacios para con la gente que vive en ellos. Y eso pues lo vamos a hacer en el futuro mediante toda una serie de trabajo, de pláticas, de visitas guiadas. Vamos a ver qué vamos a necesitar para todo. Bueno, hasta aquí. Carmen, ¿quieres hacer algún comentario? Tu micrófono, por favor. Perdón. Sí, quiero reiterar lo que acaba de mencionar el arqueólogo Tomás Villa. Toda la información que Alberto ya tenía, parte de la historia, y que nos fue comentando que había esto y que había lo otro, no sabíamos realmente para qué lo queríamos. O sea, no teníamos idea de qué hacer con toda esa información. Creo que mismo Alberto, ¿te acuerdas? O sea, no sabíamos qué dimensión le podíamos dar a eso. Se lo vimos hasta que llegamos a la coordinación del INAH, y entonces el arqueólogo nos pone en contexto. Él es quien nos abre como que la luz en el camino y nos dice cómo. Entonces, solos no podíamos, solos no hubiéramos logrado esto. Si no se nos abre esta primer puerta con Tomás Villa, el arqueólogo, yo creo que seguiríamos como batallando en pensar cómo le haríamos, qué era el códice, para qué sería el códice. Ahora que conocemos ya bastante, creo yo, pues con toda la traducción, con todo el camino que fuimos viendo de ver qué se iba a hacer, cuál era el material y todo esto, entendimos que era el documento importante para pelear el territorio todavía o buscar el reconocimiento del territorio aquí en el pueblo. Entonces, no fue un camino fácil, no fue un camino que nosotros tuviéramos bien vislumbrado. Teníamos un objetivo muy claro, sí, la recuperación de espacio. Pero todo lo demás fue llegando, se fue, como dijo Alberto, se fue formando un engranaje. O sea, encontramos al arqueólogo, nos abre luz, encontramos a la doctora, quien era una perla para esto, algo tan importante.
que ella vino a aportar, porque cuando Raúl decía, no, es que hay una doctora que escribió un artículo y mira, no sabíamos tampoco la importancia de esto, pero la queríamos conocer, queríamos saber quién había conocido el pueblo donde vivimos, quién había hecho un estudio, porque ese artículo venía de España, lo encontró Raúl por ahí, que lo habían hecho en España. Entonces teníamos mucha inquietud conocerla, pero no para qué. Todavía no sabíamos bien para qué, aunque ya sabíamos del códice. Gracias. No, pues yo tengo una pregunta obligada, después si quieren la pueden retomar. Ustedes saben que la Constitución de la Ciudad de México, entre los grandes cuestionamientos que tuvo por parte del gobierno anterior, es que se le da la autonomía y soberanía a los pueblos originarios que habitan en la ciudad. Y con ellos, yo lo que digo es que falta mucha difusión y comprensión de qué significa esto para saber los alcances que eso tiene. Que incluso, bueno, yo he tenido algunas confrontaciones con los diputados actuales, porque piensan que me dedico a insubordinar vecinos y pueblos originarios, ¿no? Además lo hago con mucho gusto. Pero en este caso simplemente es explicar los derechos que tienen, y uno de ellos es que si los pueblos quisieran y supieran que tienen estas capacidades, podrían tener gobiernos paralelos hoy en las demarcaciones, por ejemplo. Tienen que saber cuáles son las reglas y cuáles son las condiciones, ¿no? Pero pregunta obligada para ambos, si quieren después, no sé si la doctora vaya a contestar ahorita. Hay mucho temor a la soberanía y a la identidad de pueblos originarios, a la recuperación del territorio. Entiendo que ustedes dos tienen muchos tiempos en el INAH. ¿Ha cambiado la política del INAH en este nuevo gobierno o se ha visto algún avance hacia este tipo de reconocimientos? ¿O simplemente el INAH siempre ha seguido esta política, que no lo creería, pero ustedes me lo dirán? Porque habría que seguir avanzando en este sentido si queremos al menos empujar la soberanía nacional en alguna medida de lo mucho que ya lo perdimos en muchas décadas, ¿no? Entonces, ustedes a lo mejor podemos platicar un poquito de esta parte también, de cómo coinciden esta parte de la autonomía y la soberanía de pueblos originarios otorgada en la Constitución de la Ciudad de México, que no la tiene ni siquiera a nivel federal, aunque se supone que la autonomía y la soberanía está en manos del pueblo y la ejerce el pueblo, ¿no? Y por el otro lado, pues si encuentran ustedes resistencias al reconocimiento de esto, porque yo insisto en que creo que sigue habiendo mucho racismo por parte de los que gobiernan generalmente, ¿no? Un desconocimiento brutal en donde, ¿por qué van a tener más derechos que cualquier persona? Y en este sentido es, ¿por qué les vamos a dejar que ellos decidan? Entonces, doctora, ahora sí me gustaría mucho que nos platicara, porque también usted ha sido el eje transversal de esta experiencia para el pueblo de Tetelpan. Usted los conoció, a mí bueno, ya nos contará usted el tema de cómo y por qué empieza, cuál es la relevancia de Tetelpan en la historia de la ciudad, ¿no? El pueblo. Entonces, si nos quiere compartir. Ay, bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Nunca me cansaré de estar con mis amigos, porque ahora ya son mis amigos, Mari Carmen, Raúl y Alberto. Efectivamente, creo que Tomás puede ampliar mucho más esto de cómo el INAH en su departamento, en la coordinación donde él está, pues están muy especializados hacia esto. Yo lo que te puedo decir es que el INAH es una institución tan noble que ha logrado vivir más de 80 años, aunque ahorita está en peligro de extinción. Pero digamos que las directrices, el INAH fue creado para investigar, conservar, difundir y además hacer la formación de recursos humanos en todas las ramas de la antropología, entre las cuales está la arqueología, y posteriormente se incorporó a la historia.
pero realmente no tiene ningún sentido hacer investigación, conservación, si no difundimos esto y si no tiene un beneficio para el pueblo de México. Esto en algún momento se ha perdido, se ha convertido, en el caso de la arqueología, más que una carrera antropológica, se ha convertido en una carrera técnica y hemos perdido mucho el contacto con la gente. Afortunadamente yo no, porque yo me formé en otra escuela, con otro tipo de profesores, con otro plan de estudios, en el cual nos enseñaron antes que ser arqueólogo, primero teníamos que ser antropólogos y ver para qué estábamos trabajando, para qué íbamos a investigar y a quién iba a beneficiar ese conocimiento que generáramos. Ahora, volviendo un poquito a Tetelpan, pues no están para saberlos, pero allá por los años 70 fue la primera excavación que yo dirigí ya como arqueóloga recibida en Tetelpan. Ahorita estoy adscrita a la Dirección de Salvamento Arqueológico. En aquel entonces yo trabajaba en el Museo Nacional de Antropología y el doctor Ignacio Bernal, que era el director, y el doctor Piñachán, que era mi director directo, les interesó mucho el proyecto en Tetelpan. ¿Por qué? Porque efectivamente, como estaban comentando, hay unas figurillas preciosas, de las más hermosas y antiguas figurillas en barro que hicieron los pueblos prehispánicos. Pero no se sabía ni dónde estaban los pies ni dónde la cabeza, es decir, no se sabía con qué estaban asociadas, ni de qué edad eran, ni en dónde aparecían, aunque en la bibliografía, como eran tan hermosas, sí estaban publicadas muchas y todas decían posible procedencia Tetelpan. Y entonces dije, bueno, pues voy a ir a Tetelpan. Y ahí me tienen haciendo un proyecto de investigación, no de salvamento, para ver dónde estaban estas figurillas, con qué se asociaban, de qué época eran, etcétera. Fue una temporada muy corta, pero yo no sé si fue la bendición de mi maestro Piñachán, que siempre encontraba lo mejor. Decían que nada más le hacía así en su nariz o en su bigote y sabía dónde estaba lo mero bueno, digamos, lo más importante, la mayor información arqueológica. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, efectivamente encontré esas figurillas hermosas asociadas con una cerámica preciosa también. Están expuestas en el museo, en la sala del preclásico del Museo de Antropología, las piezas. Y después de muchos años, en el 77, me acuerdo más o menos, entregué el libro terminado a Lina y por azares del destino, por mala suerte, se perdió el libro completo con todas las ilustraciones en la Dirección de Publicaciones de Lina. Es decir, el libro se perdió para siempre, porque si ustedes saben, en los años 70, pues ni había escáneres, ni nada, o sea, era de copia y pega, pero de pega con resistol, ¿no? Porque no había computadoras así tan avanzadas, ni yo tenía a mi disposición una de estas. Los dibujos los hicieron verdaderos artistas que trabajaban con nosotros en el museo, pero eran de formatos de 80 centímetros, por decirles. Entonces, pues, imposible, ni sacarles fotocopia ni nada, y no se me ocurrió, porque nunca lo pensé, que fueran a perder texto y todas las ilustraciones. Entonces, para mí es un gusto enorme que, aunque sea de manera no científica, o sea, no aburrida, sino muy amena, creo yo, se les da a conocer lo que pasó ahí en Tetelpan. Y yo les decía que qué padre lo del códice, me dio mucho gusto, porque ese Alberto de veras que es bien metiche, se anda moviendo por todos lados, pero encuentra las cosas, y el enorme cariño
y tenacidad de Carmen y de Carlos Raúl es impresionante. Bueno, para no ser demasiado largas las cosas, al final, después de muchos años, yo te digo que excavé en los 70s, a fines de los años 80s, hubo para mí una de las mejores arqueólogas que ha habido en México, que se llamó Christine Derberger, una francesa que vivió en México, ya la adoptó como su tierra, se vino a vivir a México. Quedó tan impresionada de los hallazgos que a esta última fase de la ocupación olmeca en la Cuenca de México la llamó fase de Tetelpan. Ahora, hay otro detalle que también por eso me conocí a Carlos Raúl, de que efectivamente hace 2 años más o menos, o 3 años, se publicó en España, fíjate nada más, saqué yo algo así como los restos de 16 esqueletos humanos. En aquel entonces, pues yo no sabía qué onda, entonces recurrí a quién, pues a una antropóloga física para que los estudiara. Y resulta que todos los restos humanos estaban canibalizados. Y lo que encontró Carlos Raúl es un artículo de hace 2 años, o sea, 50 años después, que encontraron que tenían restos de achiote y de chile. Hasta ahí la dejo porque no quiero profundizar más en eso. Yo sé que es un tema muy delicado, pero bueno. Ahora, imagínate, yo conocí Tetelpan en los años 70. Era un pueblo precioso. ¿Cuál desarrollo inmobiliario? Apenas como que se empezaban a mover las cosas. Eran puras terrazas, todas sembradas. Por ejemplo, en una de las que yo excavé, pues eran unos sembradías de maíz maravillosos, pero había muchas flores, había fruta, la gente muy amable, andabas, pero ahora sí que como Pedro por tu casa, con una seguridad impresionante, de la gente muy cordial. En fin, ese es el recuerdo que yo tenía de Tetelpan. Ahora, ya con respecto a esto, qué bueno que se encontró el códice, porque como decía el doctor Silva, el Nahuatlato, este códice y lo que dice cubre una etapa que te da la mano entre 1200 o 1000 antes de Cristo y la época actual. Te une ese enorme periodo que queda pues ahora sí que donde se van rompiendo los hilos de la historia. Me gusta que haya salido este libro y sobre todo que la gente de Tetelpan como que esté despertando nuevamente, que se esté dando cuenta que ser de un pueblo es un privilegio. Aquí en la ciudad somos verdaderamente números. Yo afortunadamente, y creo que la mayoría de nosotros, tenemos antecedentes muy cercanos. Mi mamá era de Milpalta, a mucha honra. Yo recuerdo Milpalta con mucho cariño de cuando íbamos a ver allá. No había nombres de calles, todas las casas tenían un nombre en náhuatl, todos los terrenos tenían un nombre en náhuatl. En fin, eso, y por lo mismo, jamás en mi casa se vio una discriminación para nadie. Y creo que esto es un orgullo y casi un llamado de conciencia de que nosotros sí tuvimos la oportunidad de estudiar, en mi caso de llegar a un doctorado. Pero no por eso sé, o que Alberto, yo de ellos he aprendido mucho, mucho, mucho. Realmente su generosidad es impresionante. Ahora, volviendo al tema del códice rápidamente, decía el doctor Brito en su texto que la lucha por defender la tierra donde vivimos viene desde la época de la conquista española.
porque antes se tenía otro sistema de propiedad que generalmente era comunal, ¿no? Pero ahora sí que los agarraron en con los pantalones abajo, y el primer despojo que sufrieron fue de los peninsulares. El segundo gran despojo que sufrieron los pueblos originarios y los pueblos fue el de los terratenientes en toda la época colonial. Y ahorita el despojo que están sufriendo es por los grandes consorcios inmobiliarios. Y por eso debemos de estar unidos. Yo estoy de acuerdo en el salvamento arqueológico donde estoy ahora trabajando, que la mancha urbana es verdaderamente como la peste que se va expandiendo sobre los pueblos originarios, pero tienen que tener cierto respeto. Este terreno de Tlatempa está en medio del pueblo, de lo que queda de ese pueblo originario, de esas calles, de esas callejuelas. ¿Cómo se atreven a meter ahí un desarrollo inmobiliario moderno? Es una majadería. Al presidente le molestó bastante y lo externó, de que había ido, no me acuerdo, en uno de sus recorridos allá por el norte, hay un lugar que está, pues inclusive nominado como belleza natural o como parte del patrimonio natural, y dice, en arriba ponen una enorme torre de retransmisión de televisión o eléctrica. ¿Vamos a permitir lo mismo que destruyan estas ciudades? Si ustedes van a otros lugares, por ejemplo en Europa, ¿quién se va a atrever a poner un edificio moderno junto a un edificio del siglo XIV o XV? Hay que tener también eso como muy presente para tratar de buscar la conservación de la arquitectura vernácula, que es hermosísima, y bueno, tenemos que seguir. Yo no sé si pueda seguir con ustedes como lo va a hacer Tomás, pero en lo que yo les pueda ayudar, por supuesto, porque efectivamente el Instituto de Antropología tiene que velar por el patrimonio cultural en general, ¿sí? Pero por ley, lo que le corresponde es patrimonio de la nación. Y no le voy a llamar patrimonio, se llaman monumentos de interés nacional que están determinados por ley. Y en el caso, por ejemplo, de ahí de este predio y bueno, de todo de Telpan, pues es un yacimiento arqueológico, en pocas palabras. Entonces, trataremos de ayudarles en lo que se pueda, pero si la lucha que han hecho ustedes es, no tengo sombrero, pero me quito el sombrero delante de ustedes. Queridos amigos de Tetelpan, muchas gracias. Pues yo creo que es sumamente importante, digo, esta idea de visibilizar justamente estas luchas tiene que ver con que otros pueblos están en esta búsqueda de volver a recuperar sus orígenes, su identidad, pero no saben cómo ni por dónde empezar. Y me pareció algo sumamente interesante que a través de un libro, yo le decía a Carmen cuando me empezó a contar de esto, le dije, Carmen, no sé si te estás dando cuenta, pero si no te estás dando cuenta, yo te lo digo. Ustedes están empezando otra vez a recuperar la identidad y a partir de eso, si tú sigues caminando por allá, yo les ayudo a ver cómo empujamos el que vuelvan a obtener el reconocimiento como pueblo y parar el tema del inmobiliario, además del predio que también estuvimos allá, conozco el predio y todo el asunto. Me parece que no hay más alternativa que justo, y es un reconocimiento que hago a los académicos, que son pocos, cada vez creo ya hay una nueva también visión de las cosas, sobre todo quienes se educaron en otra historia, suelen apegarse más también hacia este intercambio entre ciudadanía y academia, ¿no? La academia responde.
Pero luego también la academia hizo un rompimiento muy fuerte y eso lo vivimos todos. Ustedes, donde ya no obedecía la academia a la investigación, digo, a los intereses, al interés público, por decirlo, ¿no? Entonces hubo un quiebre también entre lo que se producía en la academia y lo que por otro lado iba a la sociedad, ¿no? Entonces como si no estuviéramos en una misma historia. Yo quiero invitarlos, os digo, vamos a hacer ahorita otra última ronda de unos 5 minutos para que cada uno de ustedes aporte algo más, que les parezca interesante, que algo se quedó en el tintero, pero me gustaría mucho que ya cuando esté la versión electrónica, porque me decía Carmen, pues la presentamos el libro, le decía, sería increíble, pero no tenemos el libro. Yo tengo una versión que me compartió Carmen, sabe que soy toda confianza, ¿no? Pero no es la versión final y no podemos liberarlo. Entonces, a mí me gustaría que aceptaran otra charla de este tipo también para dejarla en las redes sociales. Esperemos que hoy tengamos un poco más de tiempo para promoción. Pero para hablar específicamente del códice, pero ya que podamos también contar con la versión electrónica para que la gente que se conecte se las podamos hacer llegar. Y por el otro lado, me parece también sumamente importante que ustedes que están ahorita en el INA, tanto el arqueólogo como usted, doctora, nos puedan decir si hay algunos o cómo los otros pueblos que han perdido esa identidad y que están en estas búsquedas, cómo podrían empezar a hacer búsqueda de antecedentes, a lo mejor tomando la experiencia un poco del pueblo Tetelpan, aunque cada quien seguirá sus propias dinámicas, ¿no? Porque depende también mucho de las características de qué encuentre, ¿no? Pero me parece que el códice debe ser sumamente relevante y que pudiésemos platicar cuando tengamos la versión electrónica del libro y hagamos una presentación del libro específicamente hablando del contenido, de la importancia de Tetelpan, un poco de geografía, dónde está. La mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde está Tetelpan, ¿no? Porque está metido rumbo hacia la parte más superior de la alcaldía de Álvaro Obregón. Es toda una identidad ahí muy interesante, ¿no? Que pudiéramos hablar incluso un poco del pueblo. Yo creo que ustedes ambos están como muy compenetrados con esto, y que redimensionáramos al pueblo Tetelpan y a lo mejor en esta experiencia pudiéramos ir hablando de otros pueblos que también se han ido perdiendo en la Ciudad de México con esta intención de ir visibilizando, profundizando y reapropiándonos los ciudadanos, la gente que habitamos de nuestros territorios. Entonces, me gustaría que pudieran hacer un cierre de unos 5 minutos, lo que ustedes consideren. No sé si empezamos por cómo veníamos, cómo iniciamos. Primero, Carmen. Tu micrófono. Ya, ¿verdad? Una sugerencia, ¿por qué no iniciamos Tomás y yo y que terminen los amigos de Tetelpan? Perfecto. Sí, doctora. Sí. 2 comentarios del Facebook que tenemos nada más. Al arqueólogo le mandan muchos saludos. Ahorita te digo quién te manda a saludar. Franco Mendoza Martínez. Cristamar Villa dice que es una información muy valiosa lo que estamos reproduciendo aquí. Dice que que está en proceso este libro donde ella nació, que tiene tanta historia, que desgraciadamente ha sido hasta hoy desconocida, que quiere seguir teniendo contacto con este proyecto, y pregunta si él sabe en el lugar exacto donde están ubicadas las pirámides que dicen que existieron en ese pueblo. Ahora sí. Entonces, cualquiera de 2 Tomás y luego la doctora, o al revés, como ustedes gusten. Bueno, para la pregunta esta de las pirámides, pues las pirámides ya quedaron sepultadas porque los montículos, que eran las plataformas sobre las que se ponían los templos, es exactamente en donde está, digamos, la mayor concentración del pueblo antiguo de Tetelpan. Entonces ya no hay pirámides. ¿O están abajo? O están abajo, más bien. Sí. Ok, entonces ya ahorita respondemos esa pregunta. Y no sé cuál de los dos quiere cerrar. Doctora, Tomás. Yo preferiría que fuera la doctora.
Doctor, entonces, y luego Tomás. Sí. ¿Quieres que vuelva a hablar ahorita? Bueno, yo le pediría a Carmen, a Raúl o a Alberto que por lo menos muestren un ejemplar del libro para que vean que sí es cierto. Es impresionante que en la época de encierro forzado que hemos tenido con tantas dificultades, hayamos logrado, porque creo que todos nos respetamos, nos apreciamos, que hayamos terminado un trabajo. O sea, en menos de un año se logró tener un libro que yo creo que, aparte de lo valiosísimo que es el facsimilar del códice, de su traducción, de su interpretación, todos los artículos o contribuciones que hicimos en ese libro son muy valiosas. Algo que no dijo Alberto, no sé si se le olvidó o porque no, yo creo que se le olvidó. Pero una de las partes más hermosas que tiene el libro es todo lo que cuentan los viejos sobre su pueblo, de lo que se acuerdan, de cómo eran los campos de cultivo, qué comían, cuáles eran las fiestas del pueblo, qué recuerdan de las figurillas que dicen que sí, efectivamente son, que salen a borbotones así cuando llueve, cuando araban, en fin. Esa parte a mí me encantó verdaderamente. Eso se llama historia oral. Y aunque él no es un profesional, como decían hace poquito en un homenaje a Miguel Covarrubias, él no era un académico, un profesional, pero él les daba clase a los académicos. Así tú, Alberto querido, Muchas gracias. Tienes que poner más empeño porque tu trabajo es sumamente valioso. Muchas y luego, el empuje, porque no sabemos realmente lo que ha pasado en esta pandemia. Mari Carmen tuvo una situación muy delicada. Carlos, pues Raúl, pues no lo conozco, no conozco de que haya tenido dificultades, pero seguramente sí. A todos nos afectó esto, muy recientemente a mí también, a Tomás, en fin, pero creo que fue una combinación virtuosa la que tuvimos de la gente de Tetelpan y la gente de Lina y ¿cómo se llama? El Nahuatlato también, el doctor Silva. No sé de qué manera, pero teníamos un objetivo más o menos claro de sacar este libro y hicimos nuestro mejor esfuerzo y creo que fue muy bien recompensado porque tuvimos unos editores de primera, ¿sí? Realmente. Entonces yo creo que esto ojalá que sirva para que la gente de Tetelpan pues recupere algo que realmente estaba escondido, que estaba olvidado, que era desconocido, pero que ahora ya lo vas a conocer. Y esto les va a hacer valorar lo que realmente tienen ahí, en ese lugar hermoso, camino al desierto de los Leones. Y los demás pueblos, pues no es que, digamos, no es para presumir de que esto sirva de ejemplo, pero cuando se juntan el interés de los pobladores, cuando se saben buscar a las personas adecuadas y cuando el gobierno de la ciudad responde como ha respondido en esta ocasión, creo que tenemos un platillo de lujo. Muchas gracias. Arqueólogo Tomás Villa. Bueno, eso sí que quiero recalcarlo. El gobierno de la ciudad ha hecho una gran labor, pues de ahí provinieron la mayor parte de los fondos, ¿no? Para hacer el trabajo. Y ya tenemos un visitante, de que me lo pongo por acá. Y sin duda alguna se trató de un fenómeno de sinergias.
a pesar del problema internacional que tenemos con la COVID, etcétera, etcétera, logramos sacar adelante con mucho esfuerzo, realmente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de parte de todos, de parte de la comunidad. Sin ella no podríamos haber desarrollado todo el proyecto como se desarrolló. Si bien cuando se mandaba una carta, siempre me la mandaban a mí para que yo la revisara, etcétera, etcétera. Estas cartas, pues las tenía que mandar la comunidad. Uno de los preceptos que tenemos en el área donde trabajo, en la DAIC, es justamente que las comunidades tienen que integrarse en los procesos de conservación. Si no se integran en los procesos de conservación, es que no podemos nosotros intervenir. A veces las comunidades tienen problemas internos, irresolutos, ahí se la pasan peleándose entre ellos, buscando soluciones que no pueden ser compaginadas entre los diferentes grupos y se llevan a descarrilar los proyectos. En este caso, es la comunidad la que desarrolló el proyecto. Uno simplemente guió el proceso para que se desarrollara de la mejor manera posible. Muchos de estos proyectos de parte del gobierno de la Ciudad de México terminaron siendo ocupados para comprar cohetes en la fiesta del pueblo o para desarrollar alguna cuestión pues que iba a terminar siendo muy fatua, ¿no? Ahí se iba a utilizar en cierto proceso y se acabó, ¿no? En este caso, la reunión de las instituciones con la gente del pueblo, pues habla de que estamos empezando a jalar hacia donde debemos de movernos, ¿no? Yo creo que más que pensar en esta cuestión de cómo tiene que ser el gobierno, es obligar al gobierno a que sea de esta forma, ¿sí? A que sea incluyente en este sentido. Las instituciones están hechas para esto, pues bueno, pues vamos a ocupar a esas instituciones. A veces se podrá, a veces no. A veces tendremos la posibilidad de congeniar, a veces no. Pero vamos a ir desarrollando nuestros proyectos y cada vez va a ser más claro los caminos que se tienen que tomar. Yo lo que creo es que se pudo hacer por la gente que estuvo, por la gente de la comunidad que estuvo en él, que le echó todos los kilos de mundo. Ustedes son los motores, fueron los motores fundamentales del proyecto. Desde el momento en que vinieron con nosotros y empezamos a ver cuáles eran las posibilidades del proyecto. Al principio tal vez no lo dimensionaron, ¿sí? No lo dimensionaban, no entendían exactamente por qué hacer. Traían un proyecto de hacer un libro de la historia de su pueblo. Sí, era un libro de la historia de su pueblo, pero ¿de dónde sacamos esa historia si los pueblos no han escrito su historia? O sea, ¿de dónde la sacamos? O sea, la búsqueda de esa historia, pues es una cuestión de vida, ¿no? O sea, va a ser un trabajo no solo de la vida de cada uno de ustedes, sino probablemente de muchas generaciones. ¿Sí? Como bien decía la doctora, apenas el códice une dos procesos, ¿sí? Uno en el 1200 y el otro en el siglo XVII. ¿Qué pasa en esos intermedios? ¿Cómo lo vamos a llenar? Pues hay pian pianito, decían en otro pueblo que conocí. Poco a poco lo vamos a ir armando.
¿Hacia dónde nos va a llevar esto? No lo sé, pero sin duda vamos a ser más íntegros y más completos en el proceso. Y a veces no es a dónde vayamos a llegar. A veces lo que importa es el camino que estamos tomando. Y el camino que estamos tomando es, vamos a trabajar juntos, ya no trabajemos solitos, ya no trabajemos solo para la academia, ya no trabajemos solo para llenar la solicitud del gobierno del Distrito Federal. Trabajemos para algo más que eso. Y creo que este proyecto va en ese sentido. De acuerdo. Alberto, ¿algún comentario final? Claro. Sí, pues más que nada agradecimiento a los académicos, a la doctora Rosa Reina, al arqueólogo Tomás Villa. Yo difiero un poquito de lo que dice Tomás Villa. Yo siento que gracias a ellos este proyecto se llevó a cabo, se logró, nos encaminaron muy bien. Y como mencionaba mi compañera Carmen y Raúl anteriormente, a lo mejor nosotros si nos hubiéramos evocado como a quedarnos de manera muy local, no se hubiera logrado nada, ¿no? Hubiera quedado como un proyecto estancado o un proyecto así, pues de manera local, ¿no? No hubiera hecho eco, no se hubiera dado a conocer tanto la historia de este pueblo. Entonces yo estoy muy agradecido con ellos y con mis compañeros también, que como en la presentación del libro dije, son pilar fundamental de este proyecto. Creo que estuvimos involucrados las personas indicadas. Yo estoy muy feliz de esto, la verdad. Gracias. Carlos. Pues yo, pues dar las gracias. Yo la verdad estoy muy contento con toda esta situación. Como en todo camino, pues uno se encuentra a veces adversidades, a veces un poquito difíciles y todo, porque como lo menciona el arqueólogo Tomás Villa, pues hay situaciones de que dentro de la comunidad a veces, hay quien no está de acuerdo o que piensa que tiene la razón. Dentro del mismo grupo nosotros encontramos a veces situaciones en donde había discusiones acaloradas, pero nunca dejamos de ser amigos. O sea, a veces yo me recuerdo con Carmen, le decía a Carmen una cosa, yo decía otra, discutíamos, a veces hasta pensaban que nos estábamos peleando, pero no era parte del proyecto, y al final quedábamos como amigos. O sea, sabíamos que la situación era así, a veces situaciones que recuerdo, por ejemplo, la firma de las diferentes comisiones. Por ejemplo, Carmen decía, no, los escritos y todo, pero lo tenemos que enviar mañana y esto lo tenemos que llevar. Le decía, bueno, tú haz los escritos, no te preocupes, yo voy a buscar a los de las comisiones a sus casas para que firmen, y iba a sus casas y en la noche les tocaba, si tenía su teléfono les hablaba, si no los tenía, pues bueno, iba y tocaba a su casa, oye, y se lograron las firmas así, cada quien ponía su granito de arena, Beto con lo cultural, él nos apoyaba en esa situación, Carmen con mucho con los escritos, yo veía la forma que me podría, también difundir, y obviamente todos los del grupo de Asamblea Tetelpan, Pueblo Vivo, y los de la AC, también de Tetelpan, Pueblo Vivo, y también personas que se y ahora uno ve el fruto, se emociona tanto porque familiares, sobrinos, incluso niños chiquitos decían, por ejemplo, cuando Beto pintaba su mural ahí en la calle que lo estaba pintando, los niños se acercaban y decían, oye, ¿y por qué esto y lo otro? Y Beto les con toda paciencia les explicaba. Cuando se fueron a hacer la primaria Juan Escuti aquí del pueblo de Telpan, también los niños decían, ay, se acercaban, 2 o 3, y decían, oye, ¿dónde la encontraron? Y mi abuelita cuenta esto, y mi abuelito cuenta el otro, dice, pero yo, porque aquí ya no se puede hacer este tipo de situaciones, porque ya está todo pavimentado. Entonces, yo le decía al grupo, es que tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que trabajar mucho con los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son, y al ver que los niños se interesaban y ver un grupo de 50, 60 niños, y yo les decía, no, con que salgan 3, 4 de ellos y ellos empiezan a hacer sobre la historia, entonces eso nos va a aportar a nosotros porque nos va a dar más fuerza a largo y mediano plazo, porque ellos son el futuro, son las nuevas generaciones. Y a mí no me queda más que agradecer a todo el pueblo de Tetelpan, los que votaron por el proyecto, que fueron la mayoría de los que asistieron esos días, y los que no pudieron asistir por una otra situación, pero esto es de Tetelpan y para todos.
todos somos Tetelpan. Gracias. Ahora sí, Carmen, te toca cerrar a ti. Gracias. Pues yo cierro diciendo que como pueblos, como comunidades, tengamos confianza en nuestras instituciones y que nos acerquemos, que esta es una muestra de que podemos tener confianza y encontrar las personas idóneas, y que si a la primera puerta que se abre no las encontramos, porque esta puerta que se abrió no fue fácil. El arqueólogo no nos hacía caso, o sea, él decía, no, nada más la cruz, ustedes no se pongan. O sea, fuimos muy persistentes, muy insistentes, porque teníamos algo muy claro. Queríamos reivindicar al pueblo, queríamos hacer conocer su historia. Y entonces insistimos, y se nos abrió una puerta y luego la otra, nos fueron abriendo esas puertas. Entonces, mi agradecimiento enorme, igual que mis compañeros, para esta institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque son varias coordinaciones, direcciones, instituciones que nos han apoyado, o sea, no están todos aquí los que nos han apoyado. Entonces, que los pueblos reinscriban su historia desde el apoyo de los académicos. Nos hace falta. No tenemos toda la verdad nosotros ni ustedes. Ustedes no tienen todo el conocimiento de la historia de los pueblos, de las vivencias, pero nos tienen a nosotros. Y que nosotros sentamos, que los pueblos sientan que los tienen a ustedes. Para eso está ahí, ahora que conocí todo este instituto tan grande a nivel nacional, y que nos llevaron a nivel internacional a la Biblioteca de Estados Unidos por medio de ustedes, pues es algo grandioso que otros pueblos pueden ir agarrando camino. Entonces, dejo aquí la confianza ante estas instituciones que retomemos como pueblos también. Por otro lado, también decir que si bien la Secretaría de Pueblos ha hecho una labor increíble con nosotros, trabajo mucho, también pido que nuestra titular de la Secretaría de Pueblos se acerque más. Si bien hicimos un trabajo que nosotros nos esforzamos mucho como comunidad, también nos hace falta la cercanía de nuestros directivos, porque sentimos que no nos escuchan a veces. Nuestras autoridades inmediatas también, les convoco a que volteen a ver la historia de los pueblos. Somos importantes. Esto es enriquecedor y podrían ganar mucho. Que dejen de pensar en el capital que les generan las comunidades. No, que volteen a trabajar con nosotros, la comunidad de cada pueblo. Nuestros pueblos hermanos de Santa Rosa, San Bartolo, con quienes hemos compartido también la lucha, están en espera también de eso, pero no saben cómo. Entonces, ahorita si nos están viendo, les compartimos que este es un camino que para nosotros nos dio resultado en reescribir la historia y que lo pueden hacer. Pero que si nuestras autoridades inmediatas no hacen caso, esa puerta no se abre tan fácil, pues toquemos otra y otra hasta que lo logremos, que seamos muy persistentes, porque como decía Mayela, nos corresponde a nosotros la comunidad hacer ese camino, abrir las puertas. También por otro lado, para el pueblo de Tetelpan, no es la lucha entre nativos, avecindados, vecinos, tú sí, yo no. O sea, es hacer una comunión, una comunidad entre un interés común de un solo objetivo. Y en este momento se abre ya también para un reconocimiento total y absoluto ante el Congreso de la Ciudad como pueblo originario, porque ya está sustentado. Entonces, sí, que logremos nosotros mismos en la comunidad hacer eso, comunidad, que nos unamos, no podemos caer mal. Como dijo Raúl, el camino no es fácil, el camino es muy llano, o sea, nos tocó pelearnos mucho, discutir, pero si algo nos arraigó a esto fue el pueblo, su historia y el cariño entre nosotros, porque nos podíamos pelear, pero si algo nos hace reunirnos es que tenemos afectos, y en los pueblos si algo existe son afectos. Cuando se genera comunidad, los afectos prevalecen y entonces se podría dejar de estar peleando tanto, ¿no?
también, bueno, me gustaría hacer un comentario al respecto para como una experiencia para los pueblos, es que defendamos también lo que consideramos desde nuestro derecho, con humildad. Hubo un momento en que había palabras técnicas para el libro que yo no entendía. Yo que soy más de un lenguaje simple, no entendía ciertas palabras y me decían, bueno, son palabras que son técnicas porque así se van, porque así se escriben, pero el sentido es simple. Si quiere las cambiamos. Entonces yo dije, sí, porque las va a leer el pueblo. Si es posible cambiarlas, cámbienlas. Las va a leer el pueblo, no las van a leer los académicos. O sea, ellos lo van a leer, pero lo entienden más. El pueblo no. Entonces, desde ahí vemos que el pueblo, la comunidad, también tenía su sencillez en la lectura, ¿no? Porque si se lo leen a una persona de 80 años y no entiende la palabra, pues ni modo que vaya y la busque en el diccionario. Entonces nos facilitaron todo esto la gente que conoce, la gente de redacción. Y aquí también, o sea, es dar y recibir, dar y recibir. Doy mi opinión, veo las posibilidades y acepto. Aceptar con humildad que otro sabe más que yo, pero que también hay la posibilidad de que el otro pueda entender mi necesidad como pueblo. Bueno, fui anotando unas cosas. Bueno, acerca de la Constitución, Mayela, tocaste el tema de la Constitución. La Constitución de la Ciudad de México tiene ciertas ambigüedades en los artículos que se refieren a los pueblos. Todavía le faltan las leyes secundarias. Esto nos deja todavía en una indefensión, donde las autoridades no acaban de entender que el pueblo ya está en tiempos, o sea, ya está exigiendo sus derechos como tal. Nuestras autoridades no lo entienden, pero el pueblo ya lo entendió. El pueblo ya sabe cuáles son sus derechos, y uno de ellos es el derecho a la consulta, que no lo quieren hacer las constructoras, las autoridades como la alcaldía, que les cuesta trabajo ver que ya estamos más entendidos y que si bien están bien plasmadas las leyes, nosotros vamos a buscar que queden bien plasmadas y que se haga valer desde ya, ¿no? Porque eso es lo que venimos haciendo nosotros como pueblo. Creo que ni siquiera la alcaldía dimensionaba la grandeza del pueblo de Tetelpan. No había hecho una tarea que le correspondía en el área de cultura hacer, porque preguntamos en algún momento también que nos dieran referencia, esto lo hicimos por escrito, del pueblo de Tetelpan, de la historia del pueblo, de la ubicación de su territorio, y no hubo respuesta. La respuesta fue, no encontramos nada, no hay nada. Ahora, este legado del pueblo lo hacemos saber a todas las autoridades, a todos los pueblos, a toda la comunidad que nos vea, que sí existe y que la comunidad se dio a la tarea en su necesidad de la reintegración social, que nos tenían divididos. Nos dividieron en colonias, nos seccionaron el territorio y todavía lo pretenden porque el Instituto Electoral habla de secciones, aunque dice que nada más es para elecciones, pero nos dividen, nos quieren pasar unas secciones del pueblo a otro lado y no lo permitimos. También estamos trabajando esa parte. Entonces el mensaje es, nosotros como pueblos tenemos que hacer la lucha, y como tú no lo dijiste, Mayela, y me lo decías y me lo dices todavía, es desde ustedes. Si ustedes no trabajan, nadie va a llegar a darles nada. Y creo que somos muestra ahorita en este momento de la perseverancia del objetivo, el pueblo, su historia, hacer comunidad. Pues yo quiero agradecerles a todos la participación. En cuanto ya subamos esto al YouTube, te les mandaremos también la liga. Quiero agradecerles a todos los que nos vieron, aunque inició tarde por cuestiones del Facebook, que no nos dejaba la entrada. Y quiero además, efectivamente, agradecer a todos los que nos vieron en línea, agradecer muchísimo a todas las autoridades que participaron en este proyecto. Pues estamos de acuerdo por voluntad
por compromiso o por obligación, pero este proyecto llegó a un fin y creo que todos los que participaron merecen un gran reconocimiento por todo lo que puede aportar para la lucha de otros pueblos. Yo me quedo, y es una de las muchas tareas que tengo que hacer, pero desgraciadamente soy la única diputada constituyente de los 100 que fuimos, que se quedó defendiendo la Constitución, ¿no? La única. Y me quedo con el compromiso de ir explicando a todos, ¿no? Los derechos que se plasmaron ahí, porque los pueblos originarios todavía no entienden que no les aplica únicamente el capítulo 8, sino que tienen que leer otras partes de la Constitución y por eso creen que no pueden ser exigibles derechos. Sí se puede, desde ahora. Entonces me quedo con eso y los quiero comprometer de nuevo a que cuando ya tengamos el libro en versión electrónica podamos hacer la presentación específica hablando del pueblo de Tetelpan con el contenido de ese códice para que esta información empiece a servirle a través de las redes sociales al pueblo de Tetelpan, pero también al de Coajimalpa, donde la identidad está corriendo. Creo que vamos a poder empezar a reconstruir esa historia que hoy todavía no queda muy clara. Yo me quedo también con ese compromiso de tratar de seguir siendo facilitadora para lo que pueda. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos estuvieron viendo por Facebook. De nuevo una disculpa porque entramos tarde, pero fue más bien un problema del Facebook. Y estará la conversación, este conversatorio de forma íntegra en el YouTube. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches, buenas gracias, noches Mayela. a todos. Gracias. Gracias.